Buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. El tema que nos tocó exponer es sobre legislación en actividades forestales. El sector forestal de Guatemala se encuentra ante diversos retos, como la internacionalización del problema ambiental y cambios sustanciales en los instrumentos de información, que lo fuerza a modernizarse para permanecer en actividad. Por ello es necesario que los tres agentes de desarrollo, que es la sociedad civil, gobierno e iniciativa privada, actualicen sus agendas y estrategias y realmente conduzcan al país hacia procesos de desarrollo sostenible. Es de hacer notar que el sector forestal juega un papel importante sobre el logro de objetivos expuestos en el marco de funcionamiento de políticas, así como la implementación de los instrumentos planteados en la política agraria y la sectorial del MAGA. Específicamente el sector forestal es pieza clave en la constitución de los objetos de ordenamiento territorial, del uso de manejo de los recursos hídricos y conservación de otros recursos naturales, vinculados con los cuales se define la seguridad del todo el sector forestal. De esta forma, el componente forestal interacciona con los agropecuarios e hidrobiológicos, uniendo así esfuerzos para alcanzar objetivos comunes y cumplir con un papel de agente de desarrollo dinámico y moderno, en contraposición a los nuevos retos. Las políticas sectoriales, al igual que la política agraria y sectorial, están agotadas por lo que es necesario modernizar estos reglones. Con respecto al sector forestal, la desvalorización de los bosques es tan alta que a su vez uno de los efectos negativos más significativos son heredados de la antigua política agraria que estuvo aquí en el país, lo cual ha provocado la destrucción de recursos, pérdida de biomasa, pérdida de cantidad del sector, y lo peor es que se ha perdido fuentes hídricas, y así también sumando el círculo vicioso de la pobreza y la destrucción del ambiente. Por ello, la revalorización de los bosques y su transformación hacia un sector dinámico y generador de empleo y de divisas es un impacto importante a alcanzar con la implementación de una política forestal. En la siguiente diapositiva encontraremos la importancia de la política forestal. La política forestal es clave en el desarrollo del sector, fundamentalmente por la influencia del tiempo en los procesos productivos forestales. De hecho, al no tener una visión de largo plazo, de mínimo unos 20 años, puede generar e incluso involucrarse en cambios legales, institucionales, políticos y en inversiones nacionales, extranjeras, privadas o públicas, cuyo resultado no contribuye en el desarrollo de una región. De esta forma, la política forestal, entendida como el conjunto de principios, objetivos, líneas de acción e instrumento que permite maximizar la obtención de bienes y servicios de los ecosistemas forestales. Interacciona con los demás sectores para alcanzar el objetivo común y aún así se tiene que preparar a afrontar los retos del próximo milenio, que intenta modernizar el sector forestal para hacerlo dinámico y generar divisas, que es lo más importante en la región, y incluso tanto como para generar, debe permanecer su sentido de conservación de los recursos naturales del país, lo cual en la siguiente diapositiva encontraremos los principales problemas del sector forestal. Los problemas más relevantes del sector forestal son, de primera mano tenemos el avance de la frontera agropecuaria y pérdida de bosque natural. De segundo, tenemos poca capacidad competitiva ante la apertura comercial. Tercera, tenemos cambio de uso de tierras y actividades diferentes de las que soporta su capacidad de uso, lo que aquí en la región de Alta de La Paz es lo más frecuente.
lo que conduce la insostenibilidad de la producción agropecuaria, forestal e hidrobiológicas de esta región. Por cuarto, tenemos la cosecha de leña, que es la más común en todos los sectores. Y esta cosecha de leña para resolver el problema para resolver el problema energético de las comunidades, lo cual hace que la capacidad de regeneración natural y reforestación, ocasionando pérdidas de recursos boscosos. Y por quinto, tenemos poca coordinación de los procesos administrativos de las instituciones forestales estatales. El avance de la frontera agropecuaria y la pérdida de bosque natural se debe a dos factores. Primero, la pasada política agraria reconocía al bosque natural como una tierra ociosa, lo cual provocó la pérdida de gran superficie arbórea en esa región. Esta causa esta causa es abordada por la política agraria que el MAGA está impulsando en las regiones a través de los cambios propuestos en la legislación del Instituto Nacional de Transformación Agraria e impuestos territoriales en el Fondo de Tierras. Ha tenido que en el mercado actual no reconozcan el valor ambiental de los bosques, proporcionando subvaluaciones en dichos productos y favoreciendo así cambios a coberturas forestales hacia otras actividades económicas, aparentemente más rentables en el corto plazo. Esto nos hace entender que hay más factible a veces, o la gente tiene más facilidad de cambiar el uso de suelo, cambiar el uso, en vez de volverlos forestales a volverlos agropecuarios. Lo cual este proceso puede revertirse si se logra en el bosque natural. O sea, se busca que este sea una fuente de ingresos para la población. De tal manera, en esas áreas se consigue que los servicios se generen, tanto como para brindar energía y divisas para los pobladores. Se han incorporado en los flujos financieros en los productores. El problema del avance de la frontera agrícola es vinculante con el fenómeno social del crecimiento de población. Es por un lado, demandan tierras para cultivar y también una fuente energética, lo cual hace que la gente necesita área para sembrar, pero también necesita área donde recolectar leña. Eso se debe a que está claro que cualquier esfuerzo que se realice, esfuerzo que se haga a nivel de política pública va a tener un efecto más relevante. También hay acciones en torno en la demanda de los recursos, obviamente vinculada con el crecimiento de la población, la educación, la capacidad de competitividad del sector forestal, se debe a la política económica de protección de las décadas pasadas, a la misma legislación forestal pasada y al bajo dinamismo del sector productivo. Por ello debe actuarse en promoción de crecimiento y en formación de capacidades competitivas de los agentes integrantes del sector forestal, poniendo un gran factor de legislaciones para que durante el desarrollo de los años el ejercicio de administración forestal del INAF se confirme que los intermediarios madereros jueguen un papel importante y significativo en la cadena productiva del sector. Su lógica de funcionamiento basada en la compra de bosques en pie y la venta de madera rolliza se escuadra con ciertos elementos como que puede ser liquidez en compra de madera y determinan que sea un actor poco considerado, pero de suma importancia en el sector, lo cual tiene mayor importancia para poder legislar todo ese proceso. En la siguiente diapositiva encontraremos la modernización del producto forestal. La modernización del producto forestal está ligada a la modernización de los procesos industriales de aprovechamiento de la madera, lo cual que necesitamos, como el proceso de la industria va creciendo, necesitamos también que las leyes vayan juntos con ellos. Por ello, la capacidad competitiva del sector forestal se incrementa en la medida que su industria también lo haga.
La estrategia a seguir para este rubro es la integración del bosque, industria, mercado, que se conforma este negocio, el cambio de uso de tierra y su impacto en la sostenibilidad de la producción agropecuaria, forestal e hidrobiológica es un problema que coincide en todo el sector, puesto que se está perdiendo biodiversidad en las regiones, condiciones favorables para la recarga hídrica, recursos maderables y no maderables, suelo y paisaje. Si bien se puede incluir la contaminación, más bien, y es cierto que dichos efectos se deben influenciar de políticas agrarias y sectoriales. También se deben a las señales que el mercado envía a los actores económicos, favoreciendo actividades altamente rentables en el corto plazo, pero insosteniblemente en largo plazo. Para revertir dicho proceso, se requiere de una política de ordenamiento territorial en tipo de áreas rurales. En este caso de Guatemala, dicha política significa, entre otras acciones, el impulso del sector forestal, pagando con su externalidad positiva de esta que genere y tragando de acusar al mercado para que actúe en su favor y en contra del papel que juega en el sector forestal. Es resolver que los requerimientos energéticos de la población rural es relevante. De hecho, cerca del 70% de la oferta energética del paisaje proviene del sector forestal, siendo este el principal problema, sin embargo, es que la cosecha de leña es superior a la capacidad de región natural y la reforestación que no alcanza a conservar dicho natural. En la siguiente diapositiva seguiremos sobre las políticas de ordenamiento territorial en las tierras rurales. Las principales causas del problema son el régimen de propiedad de recursos de bosques, ya que en las áreas rurales se han encontrado grandes extensiones que se apropian de ellas, lo cual incluyen bosques y a la vez su evaluación de recursos forestales son contadas muy bajas al recurso forestal, y su mayor proporción es brindarle leña a las personas que viven en las cercanías. De los derechos de la propiedad muy cercano, se puede ver que la gente se apropia de los bosques cercanos de sus comunidades, siéndose que ellos son los dueños de esas regiones. Así, para revertir este proceso es necesario reforzar los regímenes de la tendencia colectiva y hacer más eficiente el mercado de la leña. También se debe considerar que si se logra incorporar los bosques naturales a la actividad económica y se estimula la silvicultura en las regiones rurales, se estará incrementando la oferta de leña, contribuyendo a la solución de dicho problema, complementando así el impulso de sistemas agroforestales y silvopastoriles como el método de abastecimiento de leña a las comunidades rurales en su opción de considerar. Ese es un factor muy importante que debemos tomar en cuenta, lo cual en la siguiente diapositiva encontraremos que las instituciones estatales encargadas de la administración forestal deberán coordinar acciones, complementar programas y homogeneizar procesos administrativos e impulsar al mejoramiento de las condiciones para que cada vez más se incorporan nuevos actores en la actividad forestal, tanto en la productiva como en la protectiva. En fin, enviar señales adecuadas a sus usuarios y ser impulsadores de desarrollo. Las nuevas condiciones en el sector, en el proceso de crecimiento de los países emergentes como Guatemala y por influencia de la variación de las condiciones sociopolíticas mundiales y las regiones y las naciones cercanas a nuestro país, suben que el sector forestal de Guatemala nuevas condiciones que deben ser analizadas y aprovechadas para convertirlo en un verdadero motor de economía nacional.
Los acuerdos firmados por cumplimiento contribuirán a crear al país un clima de esperanza y reconciliación. Tanto el pueblo de Guatemala como la comunidad internacional han cobrado la confianza de las instituciones del Estado. La inversión extranjera será traída en la medida de que nuevas reglas del mercado de los acuerdos legislativos sean claras, estables y de largo plazo, lo cual es necesario para el sector forestal en concordancia con la naturaleza de nuestra misma región. La duración de ciclos económicos que puede ser factible y beneficioso tanto como a los sectores agrícolas y forestales en la región. En la siguiente diapositiva encontraremos que la política agraria y sectorial explicita la presentación de una propuesta de política de manera explícita. El torno del tema agrario y sectorial productivo, donde los ejes fundamentales giran en torno a la certeza jurídica sobre el uso y propiedad de las tierras, promover el ordenamiento territorial en tierras rurales, eficiente el uso de manejo de agua en el desarrollo de producto y comercialización. Define un marco apropiado para el crecimiento y desarrollo de actividades forestales, de utilidad y protectividad. La reconversión del Estado en el marco de funcionamiento de políticas del MAGA. El Estado de Guatemala a través del MAGA y sus instituciones tiene roles diferentes en términos de su gestión e intervención en el tema de administración de los recursos naturales. Acorde con este hecho, el marco de funcionamiento política del MAGA reconoce la necesidad de valorar las externalidades positivas de las tierras de vocación forestal, particularmente la función de producción de agua. Identifica así la intervención temática y función de la combinación de zonas productivas de agua con un vínculo hidrobiológico forestal, lo cual hace que las legislaciones no sean tan consideradas para estas regiones. El tipo de productores para orientar la formulación y evaluación de estas políticas podemos encontrarlas en la siguiente diapositiva, ya que en la siguiente diapositiva, el sistema de guatemalteco de áreas protegidas ayuda a los sectores hidrobiológicos forestales. En Guatemala continúan sus esfuerzos de consolidar un sistema de áreas protegidas que combine las necesidades de protección absoluta en la biodiversidad de las necesidades de uso de ellas, generando así múltiples bienes maderables y no maderables. El servicio ambiental de ese Sistema Nacional de Conservación cuenta con una variación de mecanismos legislativos de participación ciudadana en la administración del mismo. Incluye cerca del 24% del territorio nacional y cerca de un 50% del total. Permite actividades productivas sostenibles, principalmente las forestales. Un nuevo marco legal y una nueva institución tanto de legislación forestal, así como el nuevo servicio forestal del INAH, son complementarios de la Ley de Áreas Protegidas y previa división mecanismo de coordinación del Consejo Nacional de Áreas Protegidas del CONAP. A fin más eficiente, las iniciativas de fomento que no tiene la forestación nacional, en el caso específico de la actual legislación forestal, en términos generales presentan los elementos que es crear una institución autónoma con patrimonio propio, un gobierno propio y un mecanismo de fomento de la actividad, lo cual aquí en el siguiente los compañeros van a seguir con el tema profundizando. Bueno, asimismo, tenemos el Plan de Acción Forestal para Guatemala. Bueno, en sí, este plan es una legislación forestal vigente que menciona al INAV y que deberá basar sus planes, programas y proyectos durante sus primeros 5 años en el marco de acción identificado por el Plan de Acción Forestal para Guatemala, proceso iniciado en 1992 y a la fecha tiene seguimiento a través de un proyecto, es decir, que este plan está en vigencia actualmente.
y por ende a la formulación y evaluación de la política. Bueno, este proceso que en el futuro debe institucionalizarse como Programa Nacional Forestal, en la actualidad está volcando su accionar en las áreas temáticas siguientes, como política forestal, competitividad del sector, contribución al ordenamiento territorial en tierras rurales y comunicación para el desarrollo. Es decir, que a este plan todavía le falta abordar muchas temáticas para llegar a congeniar un programa nacional forestal a nivel país, ¿verdad? Por supuesto. Y en tal sentido se plantea una evaluación a efecto de redefinir su accionar en torno a las nuevas condiciones en el sector forestal de Guatemala. Entonces es por eso que nosotros vamos a definir en la siguiente diapositiva en qué consiste esta descripción de la legislación forestal. Entonces, en la siguiente diapositiva tenemos una pequeña definición de la legislación, ¿verdad? En qué consiste. Entonces aquí tenemos que es el conjunto de principios, objetivos, en un marco legal e institucional, en donde se abordan instrumentos y se abordan las situaciones deseadas que el Estado declara, ¿verdad? Con el propósito de garantizar la provisión de bienes y servicios de los bosques naturales, como naturales o cultivados, en este caso, ¿verdad? Para el bienestar social y económico de sus pobladores. En adición a esto, esta legislación establece ciertas orientaciones de comportamiento y actuación con el propósito de alcanzar los objetivos o una situación deseada, ¿verdad? Es decir, qué proyectos nosotros vayamos o qué proyectos esta legislación vaya a promover, ¿verdad? Para que se cumplan al pie de la letra, bueno, qué observaciones o en diferentes sectores, ¿verdad? Porque nosotros a nivel país tenemos diferentes sectores que abordan esta temática como sector forestal. Entonces tenemos organizaciones privadas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones gubernamentales que abordan estos temas como recursos forestales, ¿verdad? Entonces en la siguiente diapositiva tenemos cómo en este marco legal existe un conjunto de relaciones de interdependencias en donde es necesario regresar a un punto de referencia para decidir si se requieren modificaciones. En adición a eso, es necesario resaltar que la legislación debe prever el instrumento legal apropiado para alcanzar los objetivos de la política. Entonces, en la siguiente diapositiva nosotros vamos a abordar ciertos principios de esta legislación o esta política. Entonces, el primer principio que tenemos en la siguiente diapositiva es acerca de la oferta de bienes y servicios ambientales para la sociedad. Entonces, aquí nosotros podemos determinar que los bosques son vitales para satisfacer demandas de bienes y para el mantenimiento de procesos ecológicos, es decir, la protección de cuencas hidrográficas, de los recursos hídricos, cómo es que existe un vínculo hidrológico y forestal y por supuesto de suma importancia, ¿verdad? Porque si nosotros no tenemos bosques o no conservamos los bosques, de alguna forma vamos a estar afectando los ríos, todos aquellos, las cuencas, los recursos hídricos, ¿verdad? Entonces, esa relación que es de suma importancia son esos criterios que busca, estos principios que busca esta legislación, ¿verdad? Así como para la conservación de la biodiversidad, ¿verdad? De los recursos genéticos, asimismo que son demandados constantemente por la sociedad guatemalteca e internacional. En la siguiente diapositiva tenemos el segundo principio, que es el ordenamiento territorial en tierras rurales. Esto como marco orientador para compatibilizar el uso productivo con la conservación de los recursos forestales, para orientar y garantizar que el uso de la tierra sea de acuerdo a su aptitud. Su aplicación tiene lugar a distintos niveles, es decir, que se pueden aplicar desde nivel país, ¿verdad? A nivel nacional, luego regional, luego municipal, inclusive unidades de manejo u otra escala de espacio biofísico con características socioeconómicas determinadas. Entonces ahí nosotros vamos a tener como ciertas escalas de ciertos niveles de organizaciones que van a estar trabajando en función del ordenamiento territorial en las tierras rurales, ¿verdad? Entonces, dentro de este principio se reconoce que los recursos forestales deben ser de objeto de una ordenación
ordenación sostenible, es decir, que todos estos procesos se vuelvan sustentables y llegando al tercer principio, ¿verdad? Que es la sostenibilidad en el uso de recursos forestal. Este consiste que a través del uso de métodos y técnicas de manejo como la planificación, prácticas silvícolas, recuperación y protección para garantizar la perpetuidad del recurso, se mantenga de una forma sostenible. Y luego de eso nosotros caemos en el cuarto principio, ¿verdad? Que es la conservación de la biodiversidad, que es lo más importante, lo que busca esta legislación, ¿verdad? Tanto a nivel de las iniciativas de conservación in situ y ex situ, se observarán los criterios de prevención, precautoriedad, interés público ambiental e integración a fin de asegurar metas de conservación a largo plazo. El quinto principio nos abarca acerca de la participación equitativa, es decir, una corresponsabilidad y empresarialidad, de tal manera que la aplicación de las políticas y su retroalimentación ocurra en el marco de una adecuada asignación de recursos que son escasos para la producción. Entonces aquí tenemos que ver como una corresponsabilidad entre empresarios y organizaciones lucrativas, por decirles así, o no lucrativas, que tengan esa responsabilidad social, ¿verdad? En cuanto a la protección del medio ambiente o fomentar así como proyectos para seguir con prácticas silvícolas en pro a la conservación de la biodiversidad, ¿verdad? Entonces, llegamos al sexto principio, que es la competitividad productiva. Esto como motor para el desarrollo económico, social y sostenible, como les mencionaba anteriormente. Todas estas prácticas nosotros las tenemos que mantener sustentables, tienen que estar sostenibles, lo cual implica aumentar la productividad del sector forestal y competir en forma eficaz con mayor cantidad. Es decir, que si nosotros tenemos proyectos o si nosotros pensamos en viveros o cuestiones así, ¿verdad? Entonces nosotros ahí podemos abarcar una mayor cantidad y calidad y variedad de productos, ¿verdad? Y esto nos va a llevar a servicios en la economía global, es decir, que nosotros podemos competir de forma productiva, aprovechando todos los recursos del bosque y de tal forma poder agenciarnos de fondos, ¿verdad? Con este tipo de empresas. Y asimismo tenemos un séptimo principio que es la estabilidad de la normativa. Esto como premisa para el fomento de la actividad forestal en correspondencia con la naturaleza de los ciclos forestales, productivos y garantía del ingreso de nuevos actores directos al sector forestal. Luego de eso nosotros nos vamos al siguiente principio, que es el monitoreo y manejo de información estratégica, es decir, cómo nosotros vamos a utilizar elementos claves para la evaluación, para el control, para la promoción de los recursos, de los productos y procesos productivos que se vayan a tener en esas empresas, ¿verdad? Así como para la retroalimentación de estas políticas. Y finalmente tenemos un noveno principio, que es la conformación de los bloques regionales. En primer lugar, este principio trata de integrar, de mantener una integración de todos los países centroamericanos, ¿verdad? Como un elemento clave para el desarrollo regional, permitiendo la conformación de un bloque económico y políticamente interesante para contribuir a enfrentar los retos de este siglo XXI, ¿verdad? Especialmente en materia de mejorar las condiciones de nuestra oferta exportable y la seguridad de la demanda de nuestros productos forestales. Entonces aquí nosotros podemos decir que a nivel centroamericano ya se están conformando bloques para trabajar en pro a esta legislación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que existe esa conectividad entre países para trabajar de forma sostenible y promover la economía por medio de las actividades forestales que nos competen en nuestra región, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy satisfactorio, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que sí se está haciendo algo en pro a estas legislaciones. Asimismo, en la siguiente diapositiva nosotros vamos a exponer los objetivos de la política, qué es lo que buscan esos objetivos, para qué están, ¿verdad? Entonces, el primer objetivo, que sería un objetivo general, que dice aquí, incrementar los beneficios socioeconómicos de los bienes y servicios generados en ecosistemas forestales y contribuir al ordenamiento territorial en tierras rurales a través del fomento del manejo productivo y de la conservación de la base de los recursos naturales. Es decir, que nosotros tenemos que mantener
un equilibrio entre mantener los recursos rurales que nosotros de cierta forma prestamos, ¿verdad? A la naturaleza y convivir con los pobladores que habitan esas tierras, ¿verdad? Y asimismo nosotros poder aprovechar los recursos asociados con la biodiversidad, el agua y los suelos, incorporando cada vez más la actividad forestal a la economía del país en beneficio de la sociedad guatemalteca. Entonces, este objetivo es de suma importancia, ¿verdad? Porque busca mantener como un balance en torno a las comunidades, qué es lo que buscan las empresas, qué es lo que se pretende llegar con las poblaciones, ¿verdad? Que tienen tierras rurales, cómo incentivarlos a ellos a que también pueden seguir conservando sus recursos forestales y cómo hacerlo, ¿verdad? Que por eso existe esta legislación, por eso existen leyes que avalan ese respaldo. Inclusive esto se viene hablando desde que se firmaron los acuerdos de paz, ahí se mencionan 2 acuerdos de paz, de cómo nosotros, desde ahí nosotros, de cierta forma, empezamos a incluir a las tierras rurales, ¿verdad? Entonces, si nosotros no vamos más allá, quienes habitan las tierras rurales y cómo nosotros poder hacer ese manejo productivo de los bosques. Entonces, en base a eso, nosotros caemos a la siguiente diapositiva que nos habla de objetivos específicos, ¿verdad?, de esta legislación. Entonces, el primer objetivo específico en sí es fortalecer la conservación de áreas silvestres dentro y fuera del SIGAP y de ecosistemas forestales especiales, como zonas de recarga hídrica y sitios relevantes para su biodiversidad, a fin de asegurar una adecuada base de recursos genéticos y productivos para el presente y el futuro. Es decir, que ya se está trabajando ahorita y en base a lo que se está trabajando ahorita, nosotros podemos ver resultados en un futuro, tomando en cuenta todos los principios que ya abordamos anteriormente, ¿verdad? Asimismo, tenemos el siguiente objetivo específico, que es revalorizar el valor económico de los bosques naturales, incorporándolos a la actividad productiva, propiciando mejores condiciones de vida a los beneficiarios de estos ecosistemas, como les mencionaba, ¿verdad?, acerca de los acuerdos de paz. Entonces, ahí, desde ese entonces ya se está viendo cómo esos beneficiarios que viven en esos sectores pueden contribuir a reducir el avance de la frontera agropecuaria y sus efectos ambientales negativos, ¿verdad? Cuidando o promoviendo prácticas silvícolas, ¿verdad? Que no solo ellos aprovechen los recursos, sino que también ellos lo hagan de una forma sostenible, que también no solo de talar, por decirles así, sino que ellos también pueden seguir como prácticas culturales de cierta forma, ¿verdad? Y seguir conservando sus recursos forestales. Entonces, caemos a los siguientes objetivos específicos que dicen que son recuperar áreas de vocación forestal a través de mecanismos de restauración forestal y mejorar la productividad del sector, fomentando la silvicultura de plantaciones con fines productivos competitivos. Aquí nosotros podemos abarcar como viveros forestales o ya cuestiones privadas, ¿verdad? Asimismo, contribuir la restauración de la base productiva en tierras de vocación forestal a través del fomento de sistemas agroforestales, es decir, mantener como una estabilidad eh, entre plantaciones forestales con cultivos en asocio, ¿verdad? Entonces aquí podemos hablar de sistemas agroforestales, silvopastoriles y finalmente incrementando la disponibilidad de una fuente energética renovable. Eh, eh, Igualmente, en la siguiente diapositiva, nosotros, estos serían nuestros últimos 2 objetivos específicos, ¿verdad? Ya luego la compañera va a seguir hablando acerca de en qué consiste esta legislación a más detalle, ¿verdad? Entonces, los últimos 2 objetivos nos explican cómo contribuir a un aumento de la competitividad del sector forestal a través de sistemas de información, incremento de la productividad, búsqueda de mercados para los productos forestales y el fomento de la integración bosque-industria. Entonces aquí nosotros podemos reflejar una integración muy importante, ¿verdad? Porque desde que nosotros tenemos un bosque, nosotros como de forma sustentable, ¿verdad? Sostenible, como nosotros podemos aprovechar los recursos de ese modo y crear industrias, asegurando la demanda de los productos forestales, ¿verdad?
Y por último, fomentar la inversión pública y privada en la actividad forestal, propiciando la creación de nuevos empleos rurales y el mejoramiento de la competitividad del sector. Es decir, que nosotros tenemos, bueno, esta ley busca fomentar inversión pública. Incluso nosotros ya hemos escuchado de programas que en sí ProBosque o el INAV, los programas que el INAV tiene a su cargo, ¿verdad? Como ellos pretenden fomentar esa inversión pública y privada, ¿verdad? Para incrementar la actividad forestal en el país, creando mejores oportunidades de desarrollo en comunidades, ¿verdad? Y sobre todo con la conservación de los recursos naturales. Entonces, con esto me despido y dejo en uso de la palabra a la siguiente compañera. Como toda legislación, programa, tiene áreas de acción, estrategias e instrumentos de política. Las políticas enmarcan las decisiones cotidianas de las autoridades forestales, particularmente el INAV, que está en estrecha coordinación con el CONAP, que son las instituciones que más hemos escuchado hablar y que son las que se encargan de la legislación y la que promueven, crean programas para la conservación, mitigar la deforestación que está ocurriendo durante estos últimos años. Entonces, estos comprenden por una parte un aspecto formal en la relación a la regulación de los actores del sector, también por otra parte tiene un ámbito de acción temático que se traduce en planes, programas, proyectos y actividades que ya se realizan a corto, mediano y largo plazo según pues el objetivo que se desea lograr. Entonces, también se tienen ejes principales como la contribución al fortalecimiento del sistema guatemalteco de áreas protegidas, SIGAP, y protección y conservación de ecosistemas forestales estratégicos, ya que el sector forestal tiene un papel muy importante en la sostenibilidad y reconocimiento al bosque como parte de la biodiversidad y como un regulador del ciclo ideológico de áreas locales, como protección del suelo y también como un generador de otros servicios ambientales. Entonces, ellos pues se enfocan o pues desean la realización de un apoyo al CONAV en la administración forestal de los bosques productivos, fortalecimiento del manejo de las áreas protegidas, a cargo del Instituto Nacional de Bosque. Se tiene también como la siguiente diapositiva, por favor. Como una identificación o propuesta de nuevas áreas desde la perspectiva de la conservación de la biodiversidad y otros valores estrategias de SIGAP, como las funciones de producción de agua y el ecoturismo, también como la creación de sistemas locales y regionales de conservación de zonas de recarga y fuentes de agua. Entonces, los instrumentos de política en las que se pueden basar o instituciones en las que se pueden apoyar son la realización de planes de manejo en áreas protegidas administradas por el INAH y coadministradas también de las mismas. El INAH tiene también en estación distintas áreas en las que puede estar destinada. También se cuenta con el fomento del manejo productivo del bosque naturales como una forma de estrategia o técnica que se puede utilizar para la generación de algún programa, alguna ley, en donde se tome en cuenta que la incorporación de bosques naturales a la actividad económica permitirá su conservación en la medida que la población que depende de ellos perciba beneficios acerca de estas áreas. Entonces tenemos la desconcentración de la administración que se traduce en agilidad en los trámites de aprobación de planes de manejo forestal en ciertas áreas, sean rurales. La generación de espacios de negocios entre regentes y propietarios de bosques, entre propietarios de bosques e industria. La generación y transferencia tecnológica en el tema de manejo de bosques naturales, que son uno de los recursos que normalmente se han estado perdiendo. También tenemos la estrategia de la promoción de nuevos mercados y desarrollos. Siguiente diapositiva, por favor. Y la información con énfasis en el nuevo rol del Estado y los incentivos para un buen manejo forestal que
incorpora nuevos agentes en el sector para la divulgación y promoción de mercados enfocados en el área forestal. También cómo fomentar el desarrollo productivo en torno a los bosques naturales por vía de incentivos, como lo realiza ProBosque, que es una de las, podría decirse, nuevos programas que el INAH maneja para incentivar, fomentar y conservar áreas forestales. También identificación y promoción de fuentes innovadoras de financiamiento para una buena base productiva, para un subsectores de la transformación, un desarrollo de productos y servicios ambientales en torno a los bosques naturales. También como siguiente tema se tiene que, una de las estrategias que se toman en esta legislación es la promoción de la silvicultura de plantaciones. Esta área de acción parte del hecho de que el país dispone aproximadamente de 300 kilómetros cuadrados de tierras de aptitud que son preferentemente forestales, como la región de Alta Verapaz, que es una de las regiones que se considera con buena aptitud forestal, y de las cuales no todas están cubiertas en su totalidad para área forestal. También que tienen un cierto grado de deterioro por los procesos erosivos que suceden durante los años. Entonces, esta promoción de la silvicultura en plantaciones, pues lo que desea obtener es la concentración geográfica de las plantaciones forestales en las tierras que presenten mejor aptitud forestal. También, y de más apropiada también localización para mejorar eficiencia en los procesos de transformación de una forma industrial, y ya que las maderas preciosas, podría decirse, y el mercado son muy utilizados. También se puede incorporar sistemáticamente prácticas silviculturales para aumentar la calidad de las talas o como las podas que pueden realizar o los aclareos, pues para tener mejores áreas de cultivo. También fomentar la integración de los productos de las plantaciones a una industria que hace en uso integral del árbol. También como que enfocarse en iniciar un programa de mejoramiento genético en apoyo a las plantaciones forestales, algo que no se da pues a amplio rasgo. Y en el caso del fomento y ejecución de acciones en torno a las plantaciones en sitios que han sido degradados o los elementos estratégicos giran en torno a identificar la importancia local o regional de los sitios en cuanto al favorecimiento de la recarga hídrica. También, como proceso, también identificar la importancia de los sitios en cuanto a la protección de recursos naturales y construcciones o las obras que a veces afectan ciertas áreas que pueden ser utilizadas como lugar apto para plantación forestal. También involucrar, también lo que es una forma de incentivar o fomentar la silvicultura es involucrar al gobierno local, las entidades civiles, organizaciones gubernamentales o no. También como identificar, formular e impulsar programas y proyectos de restauración hidrológico forestal. Una buena alianza con organismos del sector hídrico, desde la administración hasta el campo, fomentar el uso de especies con propósitos económicos adicionales a los propósitos de restauración o protección, como la mente, para generar empleo. También otro de los programas o avances que necesita esta legislación es la promoción de sistemas agroforestales y silvopastoriles en tierras que tengan una alta vocación forestal. La incorporación del componente arboreo a sistemas agrícolas o pecuarios, la vía de interacción del Estado, la búsqueda de fomentar por estrategias técnicas para promover una fuente adicional de energía, cómo poder restaurar ciertas áreas, para la idea de generar productos de manera para que sean de consumo local o regional y poder estabilizar esas áreas de frontera agropecuaria. Lo que esto busca también es la generación y transferencia tecnológica en el tema de agroforestería, información sobre proyectos y fondos que financian esta actividad, buscar como fondos, la forma de promoción
en torno al componente arboreo, el apoyo subsidiario hacia la prevención en el tema de silvopastoril, investigación y fomentar el uso de especies que tengan un ciclo corto para la producción y que a la vez se puedan obtener buenos ingresos económicos o adicionales para que también a la vez se permita la restauración del área. También apoyar proyectos en zonas de frontera agropecuaria, en especies arbóreas que aumentan el valor económico de la producción. Como último, tenemos la fomentar arreglos agroforestales con cultivos que tienen productos de alto valor, como el café en sombra, que puede ser un cultivo asociado. Otras de las estrategias que se tienen, siguiente diapositiva, es un fomento a la ampliación y modernización del Parque Industrial de Transformación Primaria y Secundaria, que es la forma en que se transforman los árboles, donde también se enfoca en que Guatemala tiene un tamaño relativamente pequeño y concentrado en pocos productos, y que consume bastantes, 750,000 metros cúbicos al año, equivalente a un 3,0% del consumo nacional de madera que viene procedente del país, aunque estos datos varían y van en aumento cada vez más por la tala ilegal que es inevitable a cierto punto. La promoción de las inversiones en torno a modelos industriales modernos y eficientes, que tareas de fomentar y que se utilicen integralmente el árbol y los que estén vinculados con ello. También busca vincular la producción forestal industrial de cogeneración para fines de producción de energía eléctrica, vapor o frío. Mejorar las condiciones del clima, de negocios, una mejor compra y venta para las inversiones, ya sean nacionales e internacionales. También tenemos como el apoyo. Siguiente, por favor. A la búsqueda y aprovechamiento es lo que busca pues se enfoca la legislación de las distintas leyes, programas que se van creando para la búsqueda y aprovechamiento de mercados de productos forestales y pues el diseño del producto. Ya que el mercado nacional de productos forestales gira en torno a un número relativamente pequeño de especies y productos. La búsqueda y el aprovechamiento de nuevos mercados nacionales e internacionales de productos forestales y el diseño de productos diferenciados. Pues lo que busca también es encontrar el apoyo político para poder realizar relaciones nacionales e internacionales, poder identificarlas y aprovechar los mercados clave que permiten pues a la vez la recepción del producto, pero también que a la vez mejore los ingresos de quienes trabajan. Apoyar la formación de los recursos humanos por medio de capacitaciones, que pues se involucren más y pues que se les pueda orientar a la forma del cultivo, su aprovechamiento, la forma de conservación del suelo también y mejores estrategias de producción. Entonces, esta sería por mi parte. Eh, Buenos días, compañeros. Voy a hablarles un poquito acerca de los elementos generales que abarcan el hecho de que pueda aplicarse en torno al aprovechamiento forestal, las leyes, ¿verdad? O políticas que rigen este aspecto. Entonces voy a hablar un poco acerca de estos elementos generales y describir un poquito acerca de lo que han hablado los compañeros. Entonces, bueno, la ley forestal y otras leyes afines que han sido consolidadas, ¿verdad? Para poder proteger los recursos en torno a los bosques han sido, pues principalmente existen 3 leyes importantes, ¿verdad? La primera ley, que se conoce como la ley forestal, fue
elaborada en base a un decreto, el decreto 101-96, ¿verdad? Y constituye el elemento y el instrumento normativo como de mayor jerarquía y de más importancia en la política forestal y en lo que tiene que ver con la ley de cómo se manejan los recursos del bosque, ¿verdad? Tiene jurisdicción en todas las tierras de vocación forestal del país, provistas o desprovistas de cobertura arbórea, excepto en áreas protegidas, ¿verdad? Realmente es la ley más importante que puede haber en torno a la protección del bosque, porque pues sabemos que normalmente, ¿verdad? Guatemala es un país casi 100%, ¿verdad? Con vocación forestal, agroforestal. Sin embargo, mucha del área que tiene nuestro país no se aprovecha para poder cultivar bosque, ¿verdad? Y para poder proteger a, a las especies naturales, ¿verdad? Y los ecosistemas que giran en torno a los bosques. Entonces, esta es la primera ley más importante. Otra de la ley que es súper importante en nuestro país es la ley de áreas protegidas, que está establecida en el decreto 4-189 y sus reformas, ¿verdad? Que están incluidas en el decreto 18-89 y en el decreto 110-96, ¿verdad? Cuya ejecución está a cargo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, ¿verdad? Al CONAP es principalmente el ente el que se rige o el que se encarga de poder regular la forma en que se llevan a cabo todos los procesos en áreas protegidas, ¿verdad? Sabemos que nuestro país cuenta con diversas áreas protegidas, para no ir tan lejos. Aquí en Cobán tenemos un par de áreas protegidas, como lo es el Parque Nacional de las Victorias. Entonces el CONAP se encarga junto con el INAV de poder llevar a cabo todos los procesos que tienen que ver con la protección de bosques y especies naturales que son nativas, ¿verdad? Para reducir el impacto ambiental que a veces producimos nosotros por la deforestación, por la contaminación o bien por la tala ilegal de bosque, ¿verdad? Entonces, otra de las leyes importantes es la ley de protección, por favor, si podemos regresar, la ley de protección y conservación del medio ambiente que está estipulada en el decreto 68-86, ¿verdad? Estas leyes definen su ámbito de aplicación temático y geográfico orientado a la coordinación con el INAV en el marco de la gestión ambiental de Guatemala, especialmente la relacionada con los recursos forestales y aquellos asociados con agua, suelo y la biodiversidad en general. Entonces nos damos cuenta cómo en conjunto todos los recursos con los que contamos, agua, suelo, climas, microclimas, ayudan, ¿verdad?, a que estén estipulados dentro de leyes que protejan todos los ambientes que tenemos en nuestro país. Y ese es el propósito de por qué existe la legislación o por qué es importante la legislación en torno a la conservación de bosques y plantaciones de árboles, ¿verdad? Siguiente, por favor. La estructura de los organismos ejecutores gubernamentales es clave, ¿verdad? Para que pueda funcionar la ley como tal, la ley forestal como tal, y pueda tener aplicabilidad en todos los aspectos, pueda cumplirse, podamos reducir la tala ilegal de bosques, podamos incrementar la plantación y reforestación de árboles, ¿verdad? Entonces es importante que puedan haber organismos gubernamentales que participen dentro de estas acciones, como lo es el Instituto Nacional de Bosques, INAH, ¿verdad? Que representa al Estado de Guatemala para poder ejecutar, orientar e impulsar todo lo que tiene que ver en torno a la política forestal de Guatemala, ¿verdad? Para el efecto cuenta con distintos niveles de organización, el INAH, ¿verdad? Desde su junta directiva con representación de diferentes subsectores afines a los recursos forestales hasta los niveles operativos en distintos puntos del país. Cuenta con su patrimonio propio de recursos humanos, financieros, logísticos, todos ellos orientados a la aplicación de la política forestal a través de sus diferentes planes, programas, proyectos, normas e instrumentos. Y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, que fue creado en 1989 para conservar, proteger, administrar y mejorar el patrimonio natural de los guatemaltecos. Es la institución responsable de definir las políticas nacionales específicas en materia de manejo y conservación de la biodiversidad. Entonces, estos entes son tan importantes, tanto el INAH como el CONAP, para poder conservar nuestros ambientes, ¿verdad?
Sabemos que por lo menos en 1986 Guatemala tenía más o menos aproximadamente un 55% de masa forestal en total en todo el país, ¿verdad? Actualmente, ya que han pasado bastantes años, nos hemos dado cuenta que Guatemala redujo la cantidad de bosque en un 33%. Esto quiere decir que estamos perdiendo casi la mitad de bosque en nuestro país y es por eso que necesitamos que pueda haber legislación y que esta legislación se pueda hacer cumplir a través de estos entes gubernamentales, ¿verdad? Donde participa INAV y CONAV para poder proteger las reservas naturales que tenemos de bosque. Programa de los organismos ejecutores gubernamentales. Si bien ya sabemos que es el INAV y el CONAP el que se encarga de poder proteger los bosques, también el programa del organismo ejecutor gubernamental INAV gira en torno a los objetivos de la política, los objetivos generales de la legislación forestal y las líneas de política para llegar a la situación deseada. Periódicamente planifica, evalúa, propone y define instrumentos de operativización de la política. Complementariamente gestiona y adjudica recursos de conocimiento humano, financieros y logísticos vía ejecución propia, por delegación, coadministración o mediante proyectos. Entonces, esta es la forma en que sistemáticamente funciona el INAV, ¿verdad? Para poder proteger los recursos forestales de nuestro país. Entonces, así como existe el ente, este ente tiene que basarse o tiene que proponer estrategias para poder reducir el impacto ambiental que generamos nosotros, ¿verdad? Con la tala indiscriminada del bosque y el propósito principal, ¿verdad? Para que la organización como tal, el INAV y el CONAP puedan funcionar, es en sí que pueda haber una legislación que proteja y los recursos naturales, ¿verdad? Y que por medio de proyectos, de planes y por medio de instrumentos de operación política, ¿verdad? Pueda funcionar y pueda proteger y garantizar la protección de los recursos en el país. En términos de aplicación del marco regulatorio, el programa del INAV se basa en las siguientes actividades estratégicas, ¿verdad? Algunas de esas actividades que les mencionaba o sobre las cuales es importante que el INAV pueda regirse para poder funcionar como un ente protector de los recursos son los siguientes, ¿verdad? La aplicación del marco regulatorio en forma transparente y estable, complementario a los instrumentos de fomento a la producción forestal sostenible, la simplificación de procedimientos administrativos en el servicio forestal con miras a agilizar los procesos productivos, la generación de paquetes técnicos simplificados aplicados a la planificación, aprovechamiento, silvicultura y protección forestal, descentralización y desconcentración de la administración forestal pública con miras a cubrir la demanda de servicios a nivel nacional, apoyar la conformación y capacitación de las unidades técnicas municipales para fortalecer la gestión municipal en materia de administración forestal, unificación de procedimientos administrativos entre el INAV y el CONAP en torno a la regulación de la producción forestal. Entonces, si nos damos cuenta, para que realmente pueda funcionar como tal una legislación, es necesario que puedan participar toda la cantidad de entidades posibles, ¿verdad? Que todos podamos hacer uso de nuestros conocimientos para que podamos gestionar proyectos, para que podamos garantizar como comunidad, ¿verdad? La protección de los recursos de bosque que tenemos en nuestra región, para no ir muy lejos, ¿verdad? Para proteger los recursos que tenemos en Alta Verapaz. Sabemos que del país, la gran parte de los departamentos que posee riqueza natural en torno a bosque se encuentra en Izabal, Alta Verapaz y Petén, ¿verdad? Entonces tenemos una gran responsabilidad de poder proteger los recursos que tenemos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues podemos basarnos en las estrategias con las cuales trabaja el INAV y el CONAP para la protección de nuestros recursos.
Bueno, en el caso del CONAP, el programa como tal funciona de acuerdo a las siguientes estrategias, ¿verdad? Asegura el funcionamiento óptimo de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas naturales vitales para el beneficio de todos los guatemaltecos. Uno de sus objetivos principales es poder defender y preservar el patrimonio natural de Guatemala, facilitar y favorecer la conservación de la diversidad biológica del país, organizar, dirigir y desarrollar el sistema guatemalteco de áreas protegidas, planificar, conducir y difundir la Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica, coordinar y administrar las disposiciones que en materia de la conservación de la biodiversidad se encuentren contenidos en los instrumentos internacionales ratificados en Guatemala y constituir el Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza. Por lo tanto, el CONAP debe velar para que se haga uso racional y sustentable de los recursos naturales ubicado dentro de las áreas protegidas, así como fomentar a través de una normativa clara y estable el aprovechamiento de la flora y fauna silvestre a nivel nacional de una manera adecuada, de tal forma que se prevenga su constante deterioro. Como les mencioné anteriormente, ¿verdad? Pues han pasado más de 20 años y Guatemala ha perdido casi el 20% o la mitad, el 25% de sus recursos forestales. Entonces, el CONAP encargado, ¿verdad? Se encarga de poder dirigir y velar el hecho de que se protejan todos los recursos que se consideran patrimonio natural de Guatemala, ¿verdad? Es decir, se encarga de poder proteger los ecosistemas que se hallen en las áreas que se consideran áreas protegidas dentro del país. En nuestro país tenemos muchas actualmente, algunas de ellas han sido objeto de invasión, ¿verdad? Por lo cual muchos ecosistemas se han visto alterados. Hemos visto cómo el hecho de que puedan aprovechar estos recursos ha alterado no solo los ecosistemas, sino también el hecho de que haya incrementado la huella ecológica en nuestro país, el hecho de que ahora podamos ver el proceso de contaminación aún más acelerado en nuestros días, ¿verdad? Es lo que nosotros hemos ocasionado con el tiempo, ¿verdad? Entonces el CONAP tiene que garantizar que se pueda preservar el patrimonio de nosotros, los guatemaltecos, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las condiciones esenciales para el cumplimiento de la política forestal? Es importante, ¿verdad?, de que no solamente existan las leyes, sino que podamos hacer que esas leyes se puedan cumplir en torno a la política forestal. Hemos visto como a diario pasan camiones y llevan cantidad de árboles que han extraído de bosque, muchos de los cuales tienen permiso para hacerlo, pero hay muchas formas en que también se han aprovechado los recursos de forma ilegal, ¿verdad? Entonces, las instituciones como el INAV y CONAP necesitan garantizar que realmente se pueda cumplir con la ley forestal o con la legislación como tal, que ya sea emitido, ¿verdad? Entonces, para poder lograr este objetivo necesitan la participación, se necesita la participación y el compromiso de los actores del sector, es decir, que realmente el INAV como tal y el CONAP puedan hacer cumplir las leyes que proponen, ¿verdad? Ya que vemos que el INAV representa al Estado de Guatemala en torno a la política forestal, es importante, indispensable de que pueda proteger las leyes y que las haga cumplir, ¿verdad? La compañera mencionaba acerca de los programas de incentivos forestales que actualmente provee el INAV, ¿verdad? Entonces, realmente por medio de estas estrategias es como esta institución se encarga de garantizar el cumplimiento de las leyes en torno a lo forestal. Otra característica importante, ¿verdad? O condición importante para asegurar el cumplimiento de la política forestal es la estabilidad política y la seguridad ciudadana. Es decir, que todos, ¿verdad? Como parte de este país podamos proteger nuestros propios recursos, que seamos conscientes de cómo los utilizamos y también que podamos apoyar, ¿verdad?, las leyes que se han formulado para la protección de los recursos naturales. Otra cosa súper importante es la certeza jurídica de la propiedad de la tierra, ¿verdad? Hemos visto, como les mencionaba anteriormente, que muchas personas como
han ido a invadir terrenos y lo que hacen es talar árboles, empiezan a formar sus propios agroecosistemas, ¿verdad? Entonces van alterando y van reduciendo hasta cierto punto la riqueza natural que tiene nuestro país. Entonces es importante, ¿verdad? Cuando se vaya a, por ejemplo, aplicar algún tipo de incentivo forestal, que la persona que va a solicitar el incentivo pueda tener certeza jurídica de la propiedad de la tierra, ¿verdad? Que pueda ser propietario de ella para que pueda desarrollarse la estrategia de reforestación, ¿verdad? También otra estabilidad macroeconómica es realmente esto viene en equilibrio, ¿verdad? El hecho del aprovechamiento del bosque que pueda asegurar que así como se dan los incentivos forestales, que pueda garantizar el hecho de que pueda ayudar al país a generar divisas, como decía el compañero Daniel al principio, ¿verdad? Que el aprovechamiento de bosque pueda ayudar a la macroeconomía del país. Y algo que también es súper importante es que pueda regularse el funcionamiento de la política ambiental. Si realmente no funciona en nuestro país y solamente están las leyes estipuladas, pero no se cumplen, entonces básicamente no vamos a poder proteger nuestros recursos naturales ni nuestros recursos de bosque. Entonces es importante que por medio de las instituciones de CONAP e INAP, ¿verdad? Puedan ajustarse las políticas ambientales y sobre todo puedan cumplirse, ¿verdad? Y algo que también es importante es que pueda haber tecnología de producción disponible, es decir, que podamos contar con semillas, que puedan garantizar la producción de nuevos bosques, que podamos tener invernaderos, que podamos contar con el suficiente material genético, como mencionaba la compañera anteriormente, ¿verdad? Para poder garantizar que haya biodiversidad en nuestro país y que se puedan conservar la mayor parte o la mayor diversidad de especies que son adaptables a cada región, ¿verdad? Y otra cosa importante es poder tener la infraestructura física y de servicios especializados, es decir, que, por ejemplo, hay algunas formas en las que los incentivos forestales funcionan, ¿verdad? Para poder producir semilla, para poder garantizar la biodiversidad genética dentro de los bosques. Entonces es necesario, ¿verdad? Que podamos contar con la infraestructura física, con el lugar apropiado para que se puedan desarrollar las especies nativas que queremos conservar en nuestro país. Y bueno, finalmente, ¿verdad? Uno de los propósitos de poder contar con la ley forestal es que podamos tener metas. Bueno, de hecho, los entes que rigen la política forestal tienen algunas metas de monitoreo y evaluación en torno a la política forestal, ¿verdad? Algunas de estas metas describen como los objetivos que se esperan lograr en mediano plazo, en corto plazo y a largo plazo. Algunas de estas metas a corto plazo, que son más o menos estimadas en 5 años, ¿verdad? Es que el país pueda contar con bosques naturales manejados dentro de áreas protegidas bajo el mecanismo de concesión, alcanzando una superficie mínima de 200,000 hectáreas. 100,000 hectáreas de bosque manejados que alcancen la certificación internacional o el sello verde, ¿verdad? Y la incorporación de sistemas de manejo forestal productivo en bosques naturales a un ritmo al menos de 10,000 hectáreas al año. Y también un incremento del área plantada a un ritmo mínimo de 6,000 hectáreas anuales. Es decir, que uno de los objetivos más importantes que se espera lograr a corto plazo en 5 años es lograr reforestar la mayor cantidad de tierras con vocación forestal, ¿verdad? Que sean tierras que garanticen la producción y la protección de bosques en el país. Las metas, ahora voy a hablar un poco acerca de las metas a mediano plazo que se estima en un aproximado de entre 10 a 15 años, ¿verdad? Y es uno de los objetivos principales es aumentar el área plantada a un ritmo, si vimos anteriormente en las metas de corto plazo era lograr en 6,000 hectáreas, ¿verdad? Pero ahora el de 10 a 15 años, ¿verdad? Es poder garantizar que la plantación pueda ser en mínimo 8,000 hectáreas anuales, de las cuales al menos un 30% tengan lugar en las zonas estratégicas para la producción de agua.
como mencionaron anteriormente los compañeros, el hecho de poder plantar bosques, de tener bosques y conservarlos no es solamente por el hecho del beneficio que producen en cuanto al regalo del oxígeno que nos dan, ¿verdad? Sino es el hecho, ¿verdad? Que conjunto con todos los elementos del ambiente provean pues la seguridad y los recursos para nuestro país. Sabemos realmente que los bosques en su gran mayoría, ¿verdad? Permiten la regulación de agua en los lugares, ¿verdad? Hemos visto como muchos lugares han sido inundados o han sido azotados con las tormentas, pero es precisamente por la falta del recurso de bosque. Entonces, el hecho de poder aumentar en esta cantidad de hectáreas anuales es para garantizar la producción de agua, la conservación de agua y para poder regular el paso del agua por los suelos, ¿verdad? Otro de los propósitos o de las metas que esperan lograrse en mediano plazo es poder ampliar los polos foresto-industriales en la zona de mayor productividad forestal y con productos que tienen asegurada la demanda en el mercado internacional de productos forestales. Realmente Guatemala es un país rico en muchos recursos, ¿verdad? Y como decía al principio, es un país agroforestal, por lo tanto, gran parte de sus tierras tienen vocación forestal, de la cual puede ser aprovechable para poder industrializar ese material, ¿verdad? Y ser exportado a otros países que requieren la madera que se extrae de nuestro país, ¿verdad? También otro de las metas es la diversificación productiva de la industria de transformación primaria, cerrillo, tableros o chapas, astillas, y secundaria, los productos de remanufactura, partes y piezas de mueble, marcos, puertas y ventanas, embalajes, paquetes, juguetes y piezas menores y otras, ¿verdad? Entonces hemos visto cómo dentro del país también muchos hacemos uso del recurso de los bosques en torno a la madera, ¿verdad? Ocupamos muebles, sillas, puertas, etcétera, ¿verdad? Entonces hay muchos recursos y hay muchos beneficios que provee el bosque. La especialización en los procesos productivos y en los servicios de apoyo a la producción forestal con miras a la consolidación clúster forestal y también la ampliación de las exportaciones hasta alcanzar un monto 5 veces mayor que el actual. Realmente es algo que podemos lograr porque tenemos los recursos, porque tenemos nuestro país, ¿verdad? Que tiene vocación forestal, tenemos diversidad de climas y microclimas que hacen que los bosques o que diversas especies puedan adaptarse y puedan desarrollarse para poder ser aprovechados, ¿verdad? De forma económica. Y las metas a largo plazo que estamos estimando de aquí a unos 30 años. Siguiente, por favor. Que estas metas más o menos que redunda el tiempo entre 20 a 30 años es poder lograr tener sistemas de manejo forestal productivo dentro de áreas, dentro y fuera de áreas protegidas hasta alcanzar un máximo de 800,000 hectáreas y la consolidación de polos foresto-industriales de por lo menos 200,000 hectáreas en plantaciones. Realmente es un reto muy grande el que nuestro país pueda conservar sus recursos en base a toda la legislación forestal que existe, ¿verdad? Entonces, pues únicamente queríamos dejar en ustedes, ¿verdad? La importancia o la inquietud de la importancia que tiene el recurso bosque, el recurso forestal en nuestro país y que muchas veces hacemos un mal uso de él, ¿verdad? Entonces, existen leyes, existen normativas y estrategias que dirigen toda la acción que tiene que ver con el recurso de la producción de bosques y árboles en nuestro país, ¿verdad? El gobierno de Guatemala mencionaba que actualmente está logrando reforestar muchas áreas a través de los programas de incentivos forestales y que muchas de estas de este tipo de árboles que se estaba sembrando en gran medida son pinos y otros son especies frutales, ¿verdad? Entonces, realmente tenemos una responsabilidad de poder hacer cumplir y de poder
promover las leyes, ¿verdad?, en torno a la protección de los recursos naturales, principalmente del bosque. Realmente sabemos que es actualmente una de las actividades que generan divisas en nuestro país de forma tanto nacional como internacional. Entonces, creo que es importante que podamos proteger nuestros recursos. Y como decía anteriormente, ¿verdad? Guatemala posee cantidad de climas, microclimas, diversidad de tipos de suelo, ¿verdad? En los cuales los árboles se adaptan fácilmente. La cuestión es de que actualmente nosotros hemos desprovisto muchas áreas de bosque para poder establecer monocultivos, para poder establecer infraestructura, y todo esto ha venido a reducir la cantidad de bosque que hay en nuestro país. Entonces, esta es nuestra participación y esto es lo que nosotros queríamos compartir con ustedes en torno a la legislación de lo forestal en nuestro país. Y pues muchas gracias.